Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Pastorino y en este encuentro conversaremos sobre el último artículo del credo, que incluye, creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Ya hemos tocado algunas de estas cosas cuando hablamos de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesucristo, porque nuestra resurrección está relacionada directamente con la suya. Y cuando hablábamos también de la venida final de Jesús, de su manifestación al final de los tiempos, también nos estamos refiriendo a esta dimensión de la vida escatológica, de la vida eterna, de la vida de Dios que irrumpe en nuestra vida, en nuestra historia. Ahora bien, para ir por partes, como bien lo hace el catecismo, los invitaría a tener presente justamente estos numerales a partir del 989, donde comienza a afirmar qué es lo que firmemente cree la iglesia cuando además es el núcleo de la fe cristiana, la resurrección. Dice, creemos firmemente y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. Aquí está condensado este núcleo tan importante de esperanza cristiana. Porque uno se podría preguntar hoy, bueno, pero si Jesús resucitó hace 2000 años y eso a mí, ¿qué? O qué me cambia a mí? ¿O qué tiene que ver conmigo? En su libro de Introducción al Cristianismo, del cardenal Ratzinger en aquel momento, que es del año 69, que es un comentario al credo que les recomiendo, lo he mencionado en el encuentro anterior, cuando comenta el tema de la resurrección de Jesús, él dice justamente que Cristo no resucitó para él, sino que resucitó para nosotros. Es decir, el acto de la muerte y resurrección, la Pascua de Cristo, es una manifestación de su amor infinito. Y pongámoslo de modo sencillo, si nosotros tuviéramos la posibilidad de darle vida a alguien que ha muerto, primero tendríamos que tener el poder de nosotros mismos vencer a la muerte. Y además de eso, vencerla para aquellos a quienes amamos. Dice, si nosotros de verdad lo haríamos por alguien que hemos perdido, ¿cuánto más Él, que nos ama a cada uno de nosotros como nadie jamás nos amó ni nos podrá amar? Quiere decir que si a alguien le importamos es a Él. Por eso la última palabra no la tiene la muerte. Por eso la última palabra la tiene el amor, pero no cualquier amor. Porque nuestro amor puede mantener vivo en el recuerdo a alguien. Pero el amor de Cristo es el amor que ha vencido a la muerte y es ese amor que nos devuelve a la vida a nosotros. Porque, como expresa Ratzinger, no resucitó para estar solo, es decir, no resucitó para sí, sino que la resurrección nos abraza necesariamente porque justamente es la salvación que recibimos, es por nosotros, para nosotros. Ahora, claramente nosotros hoy tenemos la tentación siempre de pensar las cosas en este mundo a veces muy inmanentista, siempre materialmente. Si algo tiene la palabra de Dios y la tradición de la iglesia, es que no podemos caer en la tentación de querer saberlo todo sobre esto y al detalle, al estilo de una descripción físico-química, ¿no? Y obviamente muchas cosas se nos hablan en imágenes. Ya decíamos con la resurrección que hablar de la resurrección cuando en este mundo no hay nada que se parezca. De hecho, la propia expresión resurrección refiere a levantarse, pero, pero no es lo mismo. O sea, estamos hablando de algo, de la vida de Dios que irrumpe en esta historia, en el tiempo, algo que es cualitativamente distinto a todo lo que conocemos. Por lo tanto, la Biblia habla en imágenes de algo que le supera a la concepción que nosotros podemos tener. Claro, no es que no podamos saber nada, porque si no, no podemos ni hablar de esto, ¿no? Pero no sabríamos ni qué creer. Pero sí sabemos que la resurrección implica a toda la persona. Si bien ahora no voy a entrar porque digo, serían muchos detalles para complicar un poco el asunto, pero sería bueno leer y profundizar, por ejemplo, el texto de Ratzinger, para no entender el alma y el cuerpo como a veces por el dualismo de la filosofía nos ha marcado tanto esa distinción, como si fueran dos realidades independientes. En realidad, el ser humano es una unidad espiritual, física, y, y la resurrección de la carne quiere decir que es de toda la persona la resurrección. O sea, quiere decir que la vida eterna es una vida junto a Dios, en comunión total con Él, pero de toda la persona.
Y de hecho, por eso el propio catecismo advierte en la época contemporánea que no hay reencarnación, que lo toma de las otras corrientes religiosas, como del hinduismo o del espiritismo, que muchísima gente cree hoy en la idea de la reencarnación, incluso a veces diciéndose cristianos, cuando en realidad la idea de la reencarnación es totalmente incompatible con la fe cristiana. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la reencarnación niega la identidad de la persona de cuerpo y alma, es decir, es un alma que pasa por un montón de cuerpos. Entonces al final no sabes ni quién sos. O sea, en otras cosmovisiones culturales, religiosas, eso se entiende porque no hay una identidad personal como nosotros la entendemos en Occidente. Pero si yo soy yo y él mismo, hay una identidad entre lo corpóreo y lo espiritual. No es que son dos cosas como si el cuerpo fuera un traje. Y además, las doctrinas, por ejemplo, reencarnacionistas de Oriente sostienen de que uno tiene que pagar las obras de una vida anterior, como que hubiera vidas anteriores. Para el cristianismo hay una sola vida y después de la muerte nos encontramos con Cristo en el juicio particular, es decir, nos encontramos con Él. Y nadie vuelve a esta vida, sino que entra en la vida definitiva, que después veremos esos modos de la vida eterna que la iglesia enseña, ¿no? Pero no volvemos. Y sin embargo, a veces uno puede confundirse con estas cosas, y el catecismo en esto es claro, citando un texto de la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, donde dice, todo hombre muere una sola vez, y después de la muerte el juicio. O sea, no hay vuelta. Eh, morimos una sola vez porque vivimos una sola vez. De hecho, la iglesia incluso condenó una doctrina herética hace siglos, que llegó a escribir a un padre que era Orígenes, que era un padre de la iglesia, pero que en esta doctrina se le condenó esa doctrina, que era de la preexistencia de las almas, como que las almas preexistían en una especie de, no sé, de freezer del universo, donde Dios ahí tendría las almas y luego no, bueno, el ser comienza a existir totalmente desde que comienza a ser. O sea, nosotros creemos que desde la concepción empezamos a existir en cuerpo y alma, es decir, lo que nosotros somos, no que preexistíamos de antes y mucho menos desde otra vida. Eh, Además, uno podría tomar textos bíblicos claros, o sea, quien cree en la resurrección no puede creer en la reencarnación. De hecho, Jesús, por ejemplo, con el buen ladrón, en el libro, en el Evangelio de Lucas, eh, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, a alguien que ha cometido un montón de delitos. Si tuviera que vivir según la ley del karma, tendría que pagar no sé cuántas vidas, pero Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hay, hay una concepción del cristianismo que no puede sostener, no se sostiene, la idea de muchas vidas. La vida es una. Y después de la muerte, el encuentro con Cristo, que lo llamamos el juicio particular, que como ya dijimos en el encuentro sobre el juicio, claramente no lo podemos imaginar como los juicios nuestros, ¿no? O sea, es el encuentro con aquel que murió por nosotros en la cruz y que nos ama, y esa experiencia del encuentro con Cristo es también la que duele y la que nos purifica. Ya hablaremos ahora del tema del purgatorio, que es uno de los conceptos centrales también de la vida eterna para los católicos. El juicio, el cielo, el infierno y el purgatorio, en el cual el catecismo también explica progresivamente. Pero volviendo a la resurrección es justamente la entrada definitiva de la vida de Dios en nosotros y que nos transforma completamente. Pero la resurrección en cierto sentido, porque participamos de la Pascua de Cristo, ya empieza en esta vida. Por eso no hay que pensar las cosas como mágicamente, como si fuera, bueno, ahora no y después sí. En realidad, quien está con Cristo, esa unión va a ser plena y la transformación de lo que somos supera todo lo que podamos pensar, imaginar o decir. De hecho, algunas sectas fundamentalistas tratan de explicar con textos bíblicos cómo será. Lo cierto es que del cómo sabemos muy poco. El catecismo además lo expresa claramente. O sea, ojo con querer saber bien cómo va a ser, no lo sabemos. Sabemos qué va a ser. Va a haber resurrección. Y que nuestra identidad se mantiene, que somos los mismos. Y que la resurrección es de toda la persona. Y esto es lo que hay que saber. Después, sobre el cómo, es una curiosidad a veces de tipo casi científica que no cuadra en este contexto. Eh, Justamente el catecismo, después de desarrollar el sentido de la muerte cristiana y refutar algunas ideas equivocadas sobre lo que pasa después de la muerte, eh, afirma, creo en la vida eterna. Bueno, ¿qué implica creer en la vida eterna? Para la Biblia, la vida eterna no es la vida después de la muerte.
De hecho, hay un término en griego, zoe, que es la vida de Dios, la vida plena, que es una vida distinta del bios, que es una palabra griega, de la vida biológica. Es un salto cualitativo a una vida distinta. La vida de Dios es, en el Evangelio de Juan, es la comunión con Dios, es la relación con Dios, es estar con Él, es permanecer en Él. ¿Qué es la vida eterna? Que Dios está en nosotros y nosotros en Él. Por eso la vida eterna, en sentido estricto, ya empieza en esta vida, porque nuestra experiencia de comunión con Cristo a través de la Eucaristía, de los sacramentos, a través de la oración, de su palabra, de los hermanos, la relación con Él ya es un anticipo de la vida eterna, es decir, de la vida de Dios en nosotros, que está llamada a llegar a plenitud, pero esa vida ya está ahora. Por eso algunos teólogos contemporáneos han hablado muchas veces de que el infierno empieza en esta vida, como ausencia de Dios, como distancia de Dios, como lejanía, y que el cielo también empieza en esta vida, en nuestra comunión íntima con Él. Por eso tampoco podemos imaginar el cielo, el infierno, el purgatorio como lugares espaciales, como cuando hablábamos de que Jesús sentado a la derecha del Padre. No estamos hablando de una cuestión espacial en algún lugar del universo. Estamos hablando, Juan Pablo II hablaba de estados del alma, son de alguna manera modos de vida más allá de la muerte. Es decir, ¿cómo será la vida más allá de la muerte? Bueno, no es que sean lugares, podríamos decir, Ratzinger dice, el cielo es la vida eterna con Dios, ¿no? Es Dios como comunión, como presencia. El infierno sería Dios como ausencia, ¿no? O sea, es la ausencia total de Dios. Y el infierno no lo crea Dios, es creación del ser humano. Es decir, ¿por qué? Porque el infierno existe como posibilidad en la fe de la iglesia. O sea, la iglesia cree que existe el infierno. Eso de que el infierno ya fue, no, el infierno sigue existiendo como posibilidad. Pero no hay que imaginarlo con arte medieval, no hay que imaginar un lugar con llamas, ni el infierno de Dante. Eso son imágenes. De hecho, el Papa Benedicto, Ratzinger, ya como Papa llegaba a decir que el infierno podemos imaginarlo no con fuego, sino como frío, dice él. Porque uno rechina los dientes cuando está congelado, porque es la ausencia del amor, es la soledad más terrible, es el vacío total, es la nada misma. Entonces uno se imagina, dice él, muriéndome de frío, muriéndome de ausencia, de presencia, de amor, de una soledad espantosa. Ahora, Dios no manda al infierno como si fuera un lugar. El infierno es la posibilidad real de la condenación, porque Dios no puede obligarme a estar con él. Edith Stein, por ejemplo, una gran filósofa y bueno, y una monja carmelita que en la vida de la iglesia es un faro también de luz y de sabiduría, nos dice que Dios se detiene ante la libertad del hombre. Es decir, como que Dios se para ahí, porque no atropella nuestra libertad. Y yo podría en mi vida vivir siempre de espaldas a Dios, totalmente en contra de Él y hasta el último momento, y aún así ni la iglesia puede afirmar que alguien se haya condenado. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Solo sabemos, la iglesia lo que enseña es que existe la posibilidad de excluirse porque existe la libertad, porque Dios es amor. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice la Biblia que todos los hombres se salven. Por lo tanto, lo que Dios quiere es que todos se salven, que no se pierda nadie, porque nos ama. O sea que lo único que hay que hacer en realidad es querer salvarse, es creerle, es recibir su amor, es recibir su salvación. Y obviamente nadie tiene nada asegurado, porque nosotros no podemos decir, ya tengo la salvación o ya me condené. En realidad, uno vive en los brazos del amor de Dios y en su misericordia, confiado en que lo que a Él le importa es que yo esté con Él. Por eso ya empieza en esta vida. Ahora, uno podrá preguntarse, aunque no está aquí en esta parte del catecismo, pero ¿y qué pasa con los que no conocen a Cristo? Bueno, la iglesia enseña que quien no lo conoce no tiene culpa. Pero obviamente la iglesia no afirma nada, y no, sí, seguro se salva, seguro se condena. No, por medio solo por Dios conocidos podrán salvarse, por las obras, pero no lo sabemos. La iglesia no puede decir, este se condena. Lo que sí la iglesia enseña es, existe el cielo, que es la vida junto a Dios, que es la comunión total con Él, y que esa vida es la que Dios quiere para todos, que estemos con Él. Pero tiene que existir también la posibilidad real de excluirse de ese plan, de excluirse, de salirse de ese amor. Pero esa no es su voluntad, pero existe la posibilidad. Pero ahora después todo el tema de la imaginería hay que purificarlo un poco, porque a veces hacemos un poco de ciencia ficción con la palabra de Dios. Lo mismo pasa con el purgatorio.
El purgatorio es un proceso de purificación, más allá de la muerte, atestiguado en la Escritura, también referido a la oración por los difuntos, que aparece en un libro de los Macabeos en el Antiguo Testamento y también en algunas cartas de Pablo, donde aparece el tema de la intercesión. Y en la vida de la Iglesia ha tenido una evolución el dogma con respecto al tema del purgatorio. O sea, hasta el siglo XIII el purgatorio no era un lugar, era un proceso de purificación. Después comenzó a entenderse como una especie de lugar, y eso después también cambió, porque la verdad de fe no es como es, no es como es. De hecho, algunos piensan que es una especie de infierno, pero con fecha de vencimiento, como que están ahí en llamas. Bueno, son imágenes. En realidad el purgatorio es un proceso de purificación ante el amor de Dios, frente a mi pecado, frente a mi ausencia de amor, a mi rechazo a la gracia, y bueno, y que obviamente mi destino final es pasar por la purificación del amor de Dios. Pero uno podría imaginárselo, y esto no es dogma de fe, pero es una manera de imaginarlo, cuando vos te encontrás con el amor infinito, con el amor que más te ama y que más te ha amado, ¿cómo te sentís sabiendo que no correspondiste de la manera que podrías haberlo hecho si hubieras querido? Y bueno, eso duele, eso duele. Hay un teólogo francés, se fue, jesuita, que explica que es experto en la historia del dogma, tiene 4 tomos sobre la historia de los dogmas, eh, y es interesante porque él dice que el purgatorio, podríamos imaginarlo como de modo psicológico hoy, él dice, ¿no? O sea, entendiendo un poco cómo ha sido la tradición, dice, es como si de golpe supiéramos todo lo que los demás piensan de nosotros. Imagínense eso. Todos los que te critican, los que hablan mal de vos, de golpe lo vieras todo, ¿no? Como así, como multipantalla, vieras todo lo que piensan y dicen de vos, cómo te ven. Dice, bueno, sin duda que sería insoportable. Dice, por suerte, ¿no? Gracias a Dios, tenemos esa posibilidad de no saber, ¿no? Y de vivir tranquilos, no sabiendo demasiado cómo nos ven los demás, ¿no? Porque no sé si lo soportaríamos. Dice, bueno, pero algún día esa burbuja protectora se va a romper, de cómo somos vistos. Y cuando se rompa la burbuja de cómo somos vistos, va a doler. Pero justamente para vernos tal cual somos y vernos desde el amor. Y ser transformados para que, como dice el apóstol también, Cristo lleve a término la obra que empezó en nosotros. Y esto es lo lindo, ahí casi que dan ganas de la purificación. O sea, que el Señor termine en mí lo que empezó, porque llegando a Él y no estoy del todo terminado, bueno, pero Él termina la obra. De ahí que uno podría imaginar que cuanto más en gracia y más en santidad uno vive, más cerca está de su plan y de lo que Él soñó para mí. Y bueno, y si no llego del todo, bueno, Él termina la obra, Él es fiel, Él la termina. Pero bueno, claramente puede haber una distancia entre lo que en realidad yo soy y lo que pude haber sido, ¿no? Podemos imaginarlo así, pero entendiendo que todas estas ideas son plásticas porque justamente expresan algo que es inefable también para nosotros, porque supera todo lo que podamos pensar. La Iglesia afirma estas verdades de la vida eterna, de la posibilidad de la condenación, de que la voluntad de Dios es que estemos todos con Él, y a eso le llamamos cielo, que es el estar con Él. Jesús dice, ¿en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, Padre, y conocer en la Biblia es tener intimidad con Dios. Por eso, la vida eterna es esto, y obviamente hay un juicio en el sentido de que hay un encuentro, en que las cosas se ponen en su lugar. Eso es juicio, es que se ajustan las cosas, se ponen en su lugar, no que me están esperando ahí en un trámite para juzgarme al estilo de las películas. Entonces, cuando uno empieza a ver estas cosas desde la coherencia de la fe, porque si uno repasa todos estos encuentros que hemos tenido del credo, la fe tiene una coherencia impresionante, la fe cristiana, donde justamente desde la clave del amor de Dios, de cuánto nos ama, podemos ir entendiendo todo, porque el pecado ¿qué es? El pecado es ausencia de amor, es la falta del amor, es la ruptura con Dios, y eso trae consecuencias para nuestra vida, pero no es lo que Dios quiere, y Él hace todo para poder rescatarnos de eso que nos destruye, que nosotros mismos somos los que muchas veces, hasta a veces con cierta liviandad, podemos como prescindir de Él y caer casi en un ateísmo práctico, ¿no? Creer en Dios intelectualmente, pero vivir como si Dios no existiera. Y entonces, en realidad, le dejamos fuera de nuestra vida. Y eso también trae consecuencias para nosotros, pero porque nosotros lo elegimos, ¿no? Y ahí el ver la vida eterna como la vida junto a Dios
también es una invitación a valorar mucho más esta vida, porque algunas críticas, sobre todo del marxismo, durante mucho tiempo se decía, bueno, porque el cristianismo, como vive hablando de la vida eterna, desprecia esta vida. Nunca, todo lo contrario, esta vida es inseparable de la otra. Por eso es muy importante lo que hacemos en esta vida, cómo vivimos, cómo entregamos la vida, cómo amamos, porque como decía, escribió San Juan de la Cruz, ¿no? En el atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Se me preguntará cuánto he amado, ¿no? Es decir, se nos preguntará cómo hemos amado, es decir, qué hemos hecho con nuestra vida. Somos responsables de nuestras decisiones y de la vida que llevamos, pero no como si Dios fuera contando así en una lista, ¿no? De los pecados y las buenas acciones, sino algo mucho más fundamental, que estructura nuestra vida, toda nuestra vida, y que es de cara a Dios. Por eso, la vida eterna es Dios mismo, porque si uno tiene que simplificar esto, es decir, ¿qué es la vida eterna? Es Dios mismo. O sea, Dios mismo como don, como regalo pleno. Y obviamente la resurrección final de la que habla el credo, la resurrección de los muertos, de la carne, en sus dos acepciones, pero en realidad están referidas a lo mismo, a la persona, no es de la persona solo individual, sino que al final de los tiempos, como ya lo explicamos en el otro encuentro, la resurrección es de todos, porque hay una cuestión también comunitaria en esto. O sea, no es la salvación eterna mía, sino la salvación de todo lo creado. Y por eso también hay una espera, ¿no? De ese día final. Pero claramente la iglesia también aquí hay unas tensiones en la teología que a veces son un poco complejas, y es, bueno, afirmamos que nos encontramos con Cristo en el momento de la muerte, y acontece el juicio particular, pero también creemos que hay una resurrección al final de los tiempos. Ahora, claro, nosotros vivimos en el tiempo. Salir del tiempo, entrar en la eternidad, por más que hasta San Agustín genialmente lo ha explicado, estamos hablando de categorías que nosotros no podemos imaginar. Nosotros no imaginamos nada sin tiempo y sin espacio. Imaginamos todo en un lugar e imaginamos todo en un acontecer. ¿Qué es para nosotros la eternidad, que es el no tiempo? Tenemos que imaginarla con una temporalidad porque tiene que haber un acontecer. Es muy difícil. Por eso en realidad entramos en el misterio. Dios es eterno y la vida eterna es la vida en Dios. No podemos imaginarla como una cuestión parecida a esta. Lo que pasa es que las imágenes que tenemos para hablar son de las que conocemos. Entonces, todo lo que decimos es un balbuceo de lo que podrá llegar a ser. De lo que, como dice el apóstol, ni ojo vio, ni oído oyó, ni corazón pudo jamás vislumbrar lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Es decir, no podemos imaginarlo fácilmente. Y todas las imágenes con las que se predica o se enseña muchas veces son eso, son imágenes, pero no dan cuenta cabal de lo que realmente es. Pero no por eso la iglesia deja de afirmar verdades que son fundamentales, que vamos a resucitar, que hay vida eterna, que existe el cielo, es decir, como comunión con Dios, que hay salvación, que existe la posibilidad de condenarse y que también Dios es justo y hay una purificación más allá de la muerte, no es que está todo lo mismo, ¿no? Entonces, cuando uno lee el catecismo, ha de leerlo en esta clave. Por eso yo prefiero, en lugar de ir explicando los numerales, que ustedes lo pueden leer, eh, dar estas claves que nos ayuden a entrar en el catecismo, a leerlo desde esta mirada, desde una mirada donde las imágenes no podemos tomarlas en forma literal, sino entrar a través de ellas en la experiencia de lo que es creer que no todo termina con la muerte, que la muerte no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene el amor, y no cualquier amor, el amor del Señor, que es el amor fiel, que es el amor eterno, que es el amor que es desde siempre y para siempre, es el amor que no cambia independientemente de lo que yo haga o deje de hacer. Es un amor incondicional, que nos cuesta mucho creerle e imaginar, pero es desde ese amor que tenemos que pensar el cielo, el infierno, el purgatorio, la resurrección, porque desde ahí y solo desde ahí podemos comprender ese misterio que apenas podemos vislumbrar, pero que a su vez nos llena de esperanza y que nos da fuerza para vivir esta vida y atravesar muchas veces sufrimientos, sabiendo que la última palabra no la tiene el mal, no la tiene la muerte, sino que la tiene Él.